Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a tener un tema muy interesante, muy importante en esta ocasión. Quiero hablar acerca de la salida del pueblo de Dios de las ciudades. Y creo que tal vez usted no escuchará un tema igual a este o de la forma en que yo lo voy a presentar. Yo les pido que usted pueda verlo hasta el final para que usted pueda tener su propia opinión. Ustedes saben que la sierva del Señor dice que cada uno debe de estudiar las escrituras y poder llegar a la verdad por uno mismo. Pero bueno, aquí estamos para tratar de exponer este asunto que ha ido creciendo y creciendo y que cada vez más se escuchan temas con relación a la salida del pueblo de Dios al campo. Voy a responder algunas preguntas que creo que son muy importantes. La mayoría de todos los adventistas del séptimo día vivimos en las ciudades. ¿Qué pasará con nosotros? ¿Nos podremos salvar? ¿Podremos ser fieles en los momentos de prueba que pasaremos en estas ciudades? ¿Será que el Señor cuidará a su pueblo a pesar de que no salgamos de aquí? Así que yo espero que este tema pueda ayudarlo para que usted pueda prepararse para los acontecimientos que están a punto de suceder. Por favor, quiero invitarlos para que usted incline el rostro junto conmigo y podamos elevar una oración al Señor para pedir sabiduría. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Queremos pedirte la sabiduría que procede de lo alto para poder desarrollar este tema que es de suma importancia en los tiempos por los cuales estamos pasando. Quédate con nosotros, ayúdanos a poder entender y poner en práctica lo que vamos a estudiar en esta hora. Bendice a los que lo escucharán y no nos abandone, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar este estudio que creo que será de gran ayuda, lo ha sido para mí, y si me ha ayudado a mí, creo que también lo puede ayudar a usted. En primer lugar, dice la palabra del Señor, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Como vemos aquí, enseguida en las páginas de las Escrituras, en el primer libro de la Biblia, nosotros podemos encontrar que Dios hace un huerto, un hermoso huerto, y se los da como la vivienda de Adán y Eva. Así que podemos ver que Dios no le dio una casa o le hizo un edificio, simplemente los puso en un jardín donde iban a tener acceso a toda cantidad de árboles frutales. Por supuesto, esto era antes de que el pecado entrara. Leamos una cita del Espíritu de Profecía para que nosotros podamos ver cuál era el plan de Dios para la humanidad. En el libro La Educación, página 21, nosotros leemos, el huerto del Edén era una representación de lo que Dios deseaba que llegara a ser toda la tierra. Y su propósito era que a medida que la familia humana creciera en número, estableciera otros hogares y escuelas semejantes a los que Él había dado. De ese modo, con el transcurso del tiempo, toda la tierra estaría llena de hogares y escuelas donde se estudiarían la palabra y las obras de Dios, y donde los estudiantes se prepararan para reflejar cada vez más plenamente a través de los siglos sin fin la luz del conocimiento de su gloria. Como vemos claramente aquí, Dios no tenía intención que las personas
vivieran en casas ni edificios apiñados como nosotros vivimos hoy. Él quería que las personas se expansieran y llenaran toda la tierra, que pudieran estudiar la palabra del Señor y aumentar el conocimiento de su gloria. Lamentablemente entró el pecado. Con el pecado cambió todo. Ustedes saben que la tierra ha sido maldita por 3 ocasiones por el Señor. Por lo tanto, entró el frío, el calor. En otras palabras, el clima cambió. Y debido a esto, desde que salió Adán del huerto del Edén, tuvieron que cubrirse con aquel cordero que sacrificó el Señor y que era un símbolo de nuestro Redentor. Así que en estas condiciones, después del pecado, seguramente si el hombre, a pesar de que había desobedecido, hubiera sido fiel a Dios, pues el Señor tal vez en su misericordia habría permitido que los hombres todavía pudieran vivir tal vez así como era el plan del Señor. Pero se comenzaron a construir ciudades. Caín fue el primero que edificó la de él. Luego vemos en el capítulo 11 de Génesis que nos dice la palabra del Señor, se comenzó a construir Babel. Y así sucesivamente, cuando nosotros llegamos al tiempo de Josué, vemos que en la tierra de Canaán habían muchas ciudades. El mismo Señor construyó, ¿verdad? O permitió que se construyera la ciudad de Jerusalén, donde estaba su templo. Pero era el plan de Dios, no podemos nosotros argumentar ninguna otra cosa más, sino que Dios quería que nosotros pudiéramos vivir en medio de la naturaleza. Lamentablemente, el hombre cayó en desobediencia. Ahora vamos a responder a esta pregunta. ¿Se perderán todos los que no salgan de las ciudades? Y es que este tema lo estoy haciendo porque me preocupa la forma en que algunos ministerios independientes presentan este asunto de salir de las ciudades. Y es que pareciera que todos los que no obedezcan o todos los que no salgan de las ciudades perecerán, se perderán. Es cierto, mis queridos hermanos, hay citas donde dicen que quedarse en la ciudad va a ser muy difícil, será muy peligroso, aparte de que una de las razones para salir de la ciudad es para proteger a nuestros niños, para que no fueran contaminados con el pecado y todas las cosas que se ven en las ciudades. Hay 16 razones que yo he encontrado en el espíritu de profecía, con cita y todo, que nos dicen por qué deberíamos abandonar las ciudades. Ahora, la mayoría, como dije, de los adventistas del séptimo día viven o vivimos en una ciudad. Algunas de ellas son muy grandes, sobre todo los que emigran a los Estados Unidos y aquí en Canadá. Entonces la pregunta es, si no salimos de aquí, ¿nos vamos a perder por la eternidad? Me gustaría que nosotros podamos estudiar en esto en esta mañana. Ahora, por supuesto, quiero decirle que yo estoy de acuerdo que nosotros, si tenemos la posibilidad, salgamos del campo, pero como estudiaremos aquí, esto es un asunto que primero hay que orar al Señor. Segundo, Él tiene que proveernos a nosotros el lugar donde debemos de ir. Y tercero, mis queridos hermanos, nosotros debemos hacer esta salida con mucha precaución. Pero vamos a ir leyendo algunas citas del Espíritu de Profecía que nos va a ayudar a entender esto. Sigamos adelante entonces. Muy bien, dice lo siguiente aquí: del campo a la ciudad, un pequeño libro que usted debería de leer, solo tiene 9 capítulos. Yo lo leí todo antes de, por supuesto, dar este estudio y poder dar mi opinión con referente a la salida de las ciudades. Y aquí dice: en armonía con la luz que me fue dada, insto a la gente a salir de los grandes centros poblados. La perversidad de nuestras ciudades aumenta y cada vez resulta más evidente que los que permanezcan innecesariamente en ellas correrán el peligro
de perder sus almas. Este es un manuscrito 115 del año 1907. Ahora mire lo que dice en esta cita. Aquí dice que los que permanezcan innecesariamente en ellas correrán el peligro de perder sus almas. ¿Qué significará esto de permanecer innecesariamente? Bueno, mis queridos hermanos, quiero decirles que no todo el mundo saldrá de las ciudades. Habrán muchas personas que se quedarán aquí, aún como les voy a probar, después del cierre de la gracia. Estarán en las ciudades. Ahora, como veremos, mis queridos hermanos, yo traigo un mensaje en esta mañana de esperanza, porque posiblemente usted quiere irse para el campo. Posiblemente usted ha orado para irse, pero de alguna forma no ha podido salir. Ahora, aquí dice si permanecemos innecesariamente. Si estamos en las ciudades, mi querido hermano, debemos tener un propósito. Y ese propósito es que nosotros debemos amonestar estas ciudades, dar el mensaje de advertencia, decirle que Cristo viene pronto, prepararnos nosotros y preparar a otras personas para que puedan ser salvos. En otras palabras, muchas personas se quedarán en estas ciudades y estarán ocupados hasta el último día del cierre de la gracia, tratando de salvar a las personas, de decirle que el Señor viene pronto. Y hay muchos que tienen hijos, nietos en estas ciudades que se han establecido y quieren también predicarles para que ellos sean salvos. Por lo tanto, quedarte en una ciudad innecesariamente es quedándote haciendo absolutamente nada. Ahora, si tú eres de las personas que simplemente quieres estar en una ciudad por la comodidad, porque aquí todo está bien y no te envuelves en las obras misioneras, no haces absolutamente nada para poder predicarles a otros la palabra del Señor, pues mis queridos hermanos, tú entras en el grupo de aquellos que están innecesariamente. Pero si tú te envuelves en las actividades misioneras, si eres miembro de la iglesia y participa de los planes de la iglesia para poder esparcir el evangelio, tú eres útil en una ciudad, eres necesario para llevar a cabo el mensaje de salvación. Por lo tanto, hay una diferencia en querer quedarse en una ciudad porque estás cómodo y realmente querer estar aquí si de verdad quieres predicar la palabra del Señor y ponerte en las manos de Dios. Así que vamos a seguir adelante respondiendo a esta pregunta. Vamos a ver a José. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Esto es muy importante porque hasta el último día de la vida de José, cuando le quedaba el último aliento, él siguió confiando en Dios y pidió a sus hermanos que sacaran su cuerpo y lo enterraran allá donde estaban sus ancestros, porque él sabía, dice, que algún día los hijos de Israel iban a salir de Egipto. En otras palabras, José, podemos decir, después de Faraón, fue la persona con más poder que había en Egipto. Ahora, Egipto es un símbolo de una ciudad satánica, es un símbolo de idolatría. Lo estudiamos hace poco en la cartilla de la escuela sabática. Es un símbolo donde el pueblo de Dios fue esclavizado. Sin embargo, José, quien tuvo muchas tentaciones, porque una cosa es ser pobre, una cosa es ser rico, tener poder, ser o estar después del faraón y con todo, esas oportunidades que él tuvo para, negar al Señor, se mantuvo con fe en medio de la idolatría. Así que José, en esa ciudad pagana, pudo servir al Señor hasta el fin de su día. Y con este pasaje que está en Hebreo, se nos dice que tuvo fe para pedirle a sus hermanos que por favor se llevaran sus huesos a la ciudad, a la tumba de sus antepasados. ¿Qué diremos de Daniel?
Daniel fue llevado a Babilonia. Y dice aquí que, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ahora, mis queridos hermanos, estamos hablando de Babilonia. Babilonia destruyó la ciudad de Jerusalén, destruyó el templo y se llevó a Daniel cautivo. Pero estando allá en esa ciudad tan poderosa, otra ciudad símbolo, mis queridos hermanos, del pueblo que guerrea contra Dios. Era la ciudad, podemos decir, de antaño, que se asociaba con la rebelión y Satanás. Pero estando allí en ese lugar, dice que Daniel, mis queridos, dice que propuso en su corazón no contaminarse ni con la porción de la comida del rey, que nosotros sabemos era ofrecida como sacrificio a los ídolos. Y ustedes saben la historia de Daniel y los 4 jóvenes que fueron fieles cuando toda la nación, cuando todos los que estaban allí se arrodillaron ante la estatua de Nabucodonosor. Los 4 jóvenes se mantuvieron de pie y le dijeron al rey: ni tan siquiera vuelvas a sonar las bocinas, los tamboriles, ni nada, porque nosotros, sepa, oh rey, no nos arrodillaremos ante la estatua que tú has edificado. Y nosotros sabemos que Daniel recibió revelaciones impresionantes de las profecías que nosotros hoy estudiamos. Por lo tanto, José y Daniel fueron fieles en ciudades completamente paganas. ¿Qué nos dice el espíritu de profecía? Los jóvenes de hoy pueden tener el espíritu que dominó a Daniel, pueden sacar fuerza de la misma fuente, poseer el mismo poder de dominio propio y revelar la misma gracia en su vida, aún en circunstancias tan desfavorables como las que predominaban entonces, aunque rodeados por tentaciones a satisfacer sus apetitos, especialmente en nuestras grandes ciudades, donde resulta fácil y atrayente toda complacencia sensual, pueden permanecer por la gracia de Dios firmes en su propósito de honrar a Dios, mediante una determinación enérgica y una vigilancia constante. Pueden resistir toda tentación que asalte el alma. Así que, mis queridos hermanos, a pesar de que estamos en ciudades corruptas, a pesar de que estas ciudades realmente son un peligro para nuestra fe, a pesar de que podemos contaminarnos con las prácticas pecaminosas, dice aquí que los jóvenes pueden ser fieles. Tú y yo podemos ser fieles. Si por alguna razón no salimos de aquí, no podemos, nosotros podemos, mis queridos hermanos, ser fieles a Dios, pero no debemos estar en estas ciudades, mis queridos hermanos, sin hacer nada. Necesitamos orar. La Biblia dice en el libro de Ezequiel capítulo 9 que debemos gemir por las abominaciones que nosotros vemos a diario. Nosotros necesitamos arrodillarnos y pedirles a Dios que nos utilice para poder dar el mensaje. Y mi querido hermano, yo estoy seguro que Dios ha escogido personas que se quedarán en estas ciudades hasta el fin, porque Dios tiene un propósito con ellos para poder predicar a estas ciudades. No era el plan del Señor, pero como estamos aquí, Dios no nos va a abandonar. Si somos fieles, Dios nos va a salvar. Así que nos perderemos todos si nos tenemos que quedar en estas ciudades, si estamos vivos en los momentos difíciles. Bueno, esa es una decisión personal. Si tú en medio de esas dificultades te pones de parte de Dios, el Señor no te va a abandonar. Por supuesto, hay peligros. Podemos abandonar la fe, podemos enfriarnos, pero mis queridos hermanos, esto depende de la relación que tú tengas con el Señor. José pudo, Daniel pudo, y tú y yo, dice aquí esta cita, que podemos ser fieles en medio de las circunstancias más adversas que estará pasando el pueblo de Dios.
Dice aquí, toda institución establecida por los adventistas debe ser para el mundo lo que José fue en Egipto y lo que Daniel y sus compañeros fueron en Babilonia. En la providencia de Dios, estos elegidos fueron llevados cautivos para acarrear a las naciones paganas las bendiciones que recibe la humanidad mediante el conocimiento de Dios. Eran representantes de Jehová. Nunca debían transigir con los idólatras, debían llevar con honor especial su fe religiosa y su nombre como adoradores del Dios viviente. Y eso fue precisamente lo que hicieron. En la prosperidad y en la adversidad honraron a Dios y Dios los honró a ellos. Mi querido hermano, cuando amamos al Señor, ni la prosperidad, ni la adversidad, ni ninguna ciudad, ni nada nos puede apartar de la fidelidad a nuestro Dios. Ahora sabemos que la fe, dice el Espíritu de profecía, no llega de una vez. Tenemos que ir nosotros en este tiempo que tenemos paz todavía, estudiar la palabra del Señor, orar, predicar, envolvernos en el mensaje que estamos predicando para advertir a las ciudades que el Señor viene pronto, mientras nosotros nos mantengamos orando, mientras nosotros nos mantengamos estudiando la palabra del Señor y mientras nosotros nos mantengamos compartiendo la palabra del Señor. Nosotros, yo estoy seguro que cuando venga la adversidad, el problema, la lucha, seremos fieles a nuestro Dios. Dice aquí, ahora hablando de Moisés, Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Mi querido hermano, Moisés pudo ser uno de los faraones, pudo estar en la historia, pudo estar por ahí en alguna enciclopedia como uno de esos faraones grandes. Sin embargo, dice aquí que él despreció todo eso porque amaba al pueblo de Dios. No solo eso, sino ser maltratado, dice aquí, con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Si nosotros, mis queridos hermanos, entendemos bien eso, mire, Dios nos puede dar riquezas, todo lo que usted quiera, pero esas son cosas pasajeras cuando comparamos todo lo que nosotros podamos obtener en este mundo, sea diplomas, sea dinero, casa, lo que usted quiera. No se compara, mis queridos hermanos, con la gloria celestial, con estar con Jesús, con la vida eterna. Así que si nosotros tenemos esta mentalidad, esta fe de Moisés, que tenía por mayores riquezas el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Si nosotros tenemos también puestos los ojos en la patria celestial, nada nos moverá de nuestra fe. Así que vemos que Moisés pudo tener, mis queridos hermanos, todo lo que quisiera en este mundo. Sin embargo, él quería estar con Cristo por la eternidad. Quiera Dios que nosotros también, donde quiera que estemos, nosotros podamos tener puesta la mirada en las cosas celestiales. Ahora vamos a hablar específicamente de las salidas de la ciudad. Ya respondimos a la pregunta, mi querido hermano, que bueno, si nos quedamos en la ciudad, no nos vamos a perder, no tenemos por qué perdernos. Esa es una decisión que necesitamos tomar tú y yo, aún personas que están en el campo, si no tienen una relación con Cristo, como veremos, también se pueden perder. Es más fácil allá. Dios nos dijo a través del Espíritu de profecía que realmente si podemos salir de las ciudades es mejor. No hay forma de discutir esto. Mejor salud. Allá estamos en la naturaleza. Dios nos puede hablar mucho mejor. Aire puro. Mire, en esta pandemia que hubo, los que estuvieron en el campo,
ni tan siquiera tal vez pasaron dificultades, tenían sus cultivos, no tuvieron problema con la vacuna, ni estas divisiones que vinieron en la iglesia, los que estaban lejos de las ciudades, seguramente la pasaron felices, pero los que estuvimos aquí quedamos presos, no podíamos salir, teníamos presión de un lado de la iglesia, presión del gobierno, realmente pasamos momentos difíciles, ¿verdad? Pero, mis queridos hermanos, no cabe duda que los consejos que da la sierva del Señor debemos seguirlo, así que vamos a ver cuántas salidas hay o cuántas salidas tenemos nosotros para poder irnos a vivir al campo. Tenemos la primera salida. Tiempo de Elena G. de White hasta ahora. La primera salida viene desde el año 1888, cuando la sierva comenzó a escribir, guiada por el Espíritu de Dios y por supuesto tal vez observando cómo las ciudades estaban creciendo, cómo el pecado se estaba difundiendo por todas partes, el peligro que tenían las familias, sobre todo los hijos, y entonces comenzó a escribir que las personas deberían salir de las ciudades e ir a vivir al campo. Es algo que realmente pues muchas personas hicieron y hay descendientes, ¿verdad? O personas que obedecieron este mandato, que hoy no solamente viven bien y felices, sino que aún el campo les ha proporcionado ganancias muy grandes. Si hay una cosa que produce dinero es poder trabajar en el campo. Y hay muchos hermanos que tienen tremendas granjas, fincas, porque obedecieron este mandato. Así que desde los tiempos de Elena G. de White hasta ahora se nos pide a nosotros que podamos salir de estas ciudades. Leamos esta cita del Espíritu de Profecía. Este es el mensaje que Dios me ha estado dando. Fuera de las ciudades, fuera de las ciudades. Vendrán terremotos, vendrán inundaciones. No hemos de establecernos en las ciudades malvadas, donde el enemigo es servido a todo paso y donde Dios es a menudo olvidado. El Señor desea que tengamos una clara visión espiritual. Debemos ser rápidos para discernir el peligro que habrá en establecer instituciones en estas ciudades malvadas. Debemos hacer planes sabios para amonestar las ciudades y al mismo tiempo vivir donde podamos proteger a nuestros hijos y protegernos a nosotros mismos de las influencias contaminantes y desmoralizadoras tan prevalecientes en esos lugares. Como vemos aquí, este mensaje dice la sierva de Dios que vino de parte del Señor. Y hay muchas razones aquí por las cuales nosotros debiéramos abandonar estas ciudades. Terremotos, inundaciones, van a haber ciudades que serán destruidas, la maldad, el vicio. Es suficiente para que nosotros realmente podamos irnos al campo. Ahora, aquí dice claramente que debemos hacer planes para amonestar las ciudades. No es que nos vamos al campo y nos olvidamos de las ciudades y nos vamos de vacaciones a cultivar la tierra y a vivir feliz. No, 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 no. La sierva de Dios es clara que teníamos que irnos al campo, pero debíamos de venir a las ciudades a predicar la palabra del Señor. O sea que era un propósito. Ahora, la sierva de Dios también nos dice algo que es muy importante. Vamos a leer la siguiente cita, ¿verdad? Porque puede ser que estas cosas están ocurriendo en la iglesia y hay muchas personas que se van al campo, pero ni van con un plan para regresar a predicar la palabra del Señor, ni están preparados para vivir fuera de las ciudades. Yo crecí en el campo, no tengo ningún problema y hay algunas pautas que da la sierva de Dios para aquellos que quieran ir a vivir al campo. No la vamos a tratar en este video. Si usted cree que es importante, bueno, usted me manda un mensaje o me manda una pregunta y con mucho gusto le desarrollamos qué es lo que dice la sierva de Dios que debemos de hacer antes de irnos o movernos al campo. Pero esta cita que está aquí nos dice lo siguiente. Hermano mío, un hermano le mandó una carta a la sierva del Señor y dice, hermano mío, su carta me dice que en Battle Creek hay muchos que están decididos a salir de ese lugar.
habían escuchado lo que la sierva de Dios estaba diciendo, querían irse al campo. Existe una gran necesidad de que ahora se lleve a cabo tal cosa. Los que por fin han decidido salir, que no lo hagan en forma apresurada como respuesta a un movimiento de agitación, en forma imprudente o de un modo tal que después tengan que arrepentirse profundamente de haber salido. Y esto es lo que me preocupa a mí. Hay una serie de predicadores, más que todo de movimientos independientes, que han agarrado este asunto de la salida del campo como un caballo de batalla contra la iglesia adventista del séptimo día, contra la organización, como lo llaman ellos. Y algunos dicen que, bueno, los pastores no le advirtieron a la gente que salieran, que salgan, porque aquí se van a quedar y algunos van a perecer, se perderán por la eternidad, se unirán todos a aquellos que le darán la espalda al mensaje. Y mis queridos hermanos, bueno, no tendrán la más mínima oportunidad de tener la vida eterna. Pero ya estudiamos que todos esos peligros, es verdad, pueden pasar, pero sin embargo, eso depende de la decisión y cómo nosotros trabajamos o nos envolvemos en el mensaje del tercer ángel, de la predicación de la palabra del Señor. Pero aquí claramente dice que si las personas quieren salir al campo, y yo estoy de acuerdo que si usted puede irse para el campo ahora mismo, váyase. Ahora, usted tiene que hacer algo muy importante. No es simplemente irse al campo. Usted debe hablar con su esposa, con su familia, con sus hijos, y todos deben estar de acuerdo en ir a vivir a los lugares, retirados o el campo, lejos de la ciudad, porque muchas personas se van con adolescentes y estos adolescentes se vuelven más rebeldes. Algunos ni tan siquiera los quieren mandar para la escuela y esto no es lo que ha dicho la sierva del Señor. Entonces debemos planificar bien. Lo primero, hablar en familia, si todos están de acuerdo en ir a mudarse al campo. Porque mi querido hermano dice aquí que después pueden arrepentirse. Hay muchas personas que hace tiempo se fueron, que sacaron a sus hijos de la escuela. Yo conozco varios que ahora odian la iglesia, odian los pastores, dice que fueron engañados. Pero mi querido hermano, es muy fácil culpar a los demás. Los libros están allí, usted puede estudiarlos. Hay veces, mi querido hermano, no es que la iglesia actúa de mala fe, simplemente estamos aprendiendo algunas cosas. Son tantas cosas que escribió la sierva del Señor que hay veces, bueno, se les pasa a algunos, ¿no? Investigar algunas cosas que son importantes, pero con la pandemia ha resurgido, ¿verdad?, que el abandonar las ciudades era algo muy importante porque quedamos presos en estas ciudades. Habían dificultades en algunas, la muerte llegó a muchos hogares, contaminación. En este lugar hubo un periodo pequeño donde la comida se comenzó a racionar en los supermercados, se acabaron los papeles higiénicos, no pudimos viajar, algunos perdieron a familiares y no pudieron salir de este país. Así que vimos entonces un antecedente que acaba no muy poco de pasar, de que vale la pena estar con la familia en el campo, pero de todas maneras necesitamos planear esto, necesitamos hablar con la familia. Si todos están de acuerdo, entonces orar al Señor, como dice la sierva de Él, y entonces al orar Dios va a proveer ese lugar para que usted pueda salir de estas ciudades y establecerse lejos de aquí. Pero, mi querido hermano, la sierva de Dios dice que por lo menos 5 kilómetros para que podamos venir y entonces poder predicar la palabra y también hacer que los niños o enviarlos a la escuela, ¿no? Porque nosotros no sabemos realmente el día exacto de la venida del Señor Jesús. Por lo tanto, dice aquí, debemos ser prudentes o de un modo tal que después tengan que arrepentirse profundamente de haber salido. Por lo tanto, debemos planear nuestra salida al campo, mis queridos hermanos. Tengamos cuidado. Dice aquí que no debemos hacerlo porque hay un movimiento, dice aquí, que nos empuja a irnos, sino que realmente debemos sentarnos a pensar qué es lo que vamos a hacer. Y estos movimientos, mis queridos hermanos, que predican esto,
agitación, dice aquí, ¿verdad? Como respuesta a movimiento de agitación. Realmente a veces predican algunas cosas que ni tan siquiera dice la sierva del Señor. Toman citas fuera de contexto, asustan a las personas. Y quiero decirle que algunos de estos predicadores se aprovechan de las personas que le donan sus terrenos. Y bueno, vi a uno que le habían donado un terreno inmenso y que después estaba pidiendo que por favor le mandaran una pica nueva para poder cosechar la finca porque no tenía. Tengamos cuidado, mi querido hermano, con lo que estamos haciendo. Estudiemos este tema por nosotros mismos. Esta es mi opinión basada en el espíritu de profecía después de haber investigado todo esto. Y creo, mi querido hermano, que lo que yo estoy diciendo lo estoy probando con los mismos escritos de la sierva del Señor y comenzamos hablando con la palabra del Señor. Por lo tanto, si quieres irte al campo, gloria a Dios. Yo quisiera irme también, pero estoy orando y esperando que el Señor me ayude, que me provea los medios para poder salir si es la voluntad de Dios. Pero también, mis queridos hermanos, si es la voluntad de Dios y Él me ha escogido para que yo quede en esta ciudad y sea uno de los que tienen que predicar el Evangelio, espero que el Señor me ayude a aferrarme a la palabra del Señor para poder imitar a José, para poder imitar a Moisés, para poder, mis queridos hermanos, imitar a Daniel y ser fiel aún en los momentos más difíciles. Él me proveerá de alguna forma los medios para poder subsistir si me ha escogido para que yo sea un mártir y pueda predicar su palabra. Pero eso lo sabe Él y yo necesito escuchar su voz poniéndome de rodillas. Muy bien, hay algo que sí creo que nosotros, pues, tal vez por falta de estudio de la palabra del Señor, como dije, yo no creo que haya mala fe de parte de la iglesia, ni que algunos no quieran predicar esto porque quieran que los hermanos se pierdan. Yo no digo que no haya algún introducido por ahí o alguna persona que predique por falta de fe, pero normalmente, mi querido hermano, hay veces en el estudio de la palabra, nadie tiene todo el conocimiento, vamos aprendiendo a medida que van pasando los acontecimientos. Y aquí creo que esto sí era importante que nosotros lo hubiéramos puesto en práctica. Aquí nos dice que hay que trabajar en favor de las ciudades desde puestos de avanzada. ¿Qué significaba esto? Que familias enteras o digamos toda la iglesia de cierto lugar compraban un terreno y en ese lugar, en ese terreno grande donde se puede cultivar la tierra, estos hermanos se agrupaban en familia. Por supuesto, para eso hay que estar lleno de amor. Hay que realmente pues ser hermanos en Cristo Jesús, tener el Espíritu de Dios para poder trabajar junto a la tierra, vivir juntos. Y en esos lugares de avanzada debían haber escuelas, en esos lugares de avanzada deberían haber lugares donde las personas pudieran sanarse de sus enfermedades, del estrés que hay en las ciudades y aprovechar estos puestos de avanzada, no solamente allí, sino venir a las ciudades y poder predicar la palabra del Señor. Aquí dice, el mensajero de Dios dijo, ¿no serán amonestadas las ciudades? Una pregunta, sí, pero no por el pueblo de Dios que vive en ellas, sino mediante sus visitas realizadas para advertirlas de lo que acontecerá sobre la tierra. Ahora, mis queridos hermanos, el tiempo siguió avanzando. La sierva de Dios, después de algunas profecías o de algunas citas que ella da, comienza a darse cuenta, o el Señor ve nuestra terquedad, nuestra necedad, ve que no vamos a salir de las ciudades. Dios en su misericordia ahora ve que estas ciudades tan grandes, atestadas de personas, también necesitan el Evangelio de Dios. Así como mi querido hermano Jonás fue enviado a esa gran ciudad de Nínive, donde habían personas o niños que no conocían ni de la derecha ni de la izquierda, amonestarlos. Y nosotros podemos ver que el mensaje de Jonás tuvo efecto y que por lo menos en el tiempo de la predicación de Jonás hubieron todas esas personas que conocieron al Señor y estarán en el cielo por la eternidad. Así que el tiempo avanzó y entonces la sierva de Dios, inspirada por el Señor, comienza a dar unas instrucciones, siendo que las ciudades estaban atestadas de personas y que necesitaban la predicación del Evangelio. Leamos algunas citas donde nos dice cuál es el trabajo que nosotros debemos hacer y cómo la sierva de Dios, ya para el año 1906, comienza a dar unas instrucciones para que nosotros podamos preocuparnos por las ciudades
en las cuales tú y yo vivimos ahora. Dice aquí, nuestros restaurantes deben estar en las ciudades, porque de otro modo los obreros que trabajan en ellos no podían alcanzar a la gente y enseñarles los principios que rigen la vida sana. Ahora la sierva del Señor dice, bueno, las ciudades están grandes, son populosas, hay que alcanzarlas, la gente no salió, las ciudades crecieron, entonces da una instrucción guiada por el Señor de que hubieran restaurantes en las ciudades para que a través de esos restaurantes sanos se pudieran alcanzar a la gente con una vida sana. Hoy, mis queridos hermanos, abundan los enfermos, pero es que es impresionante, tanto fuera como dentro de la iglesia. Hay diabetes por todas partes, hay toda clase de migrañas. Bueno, están enfermos, el estrés, la depresión ha entrado por todas partes. Y si tuviéramos nosotros, si fuéramos dueños de restaurantes y pudiéramos explicar a las personas cómo vivir una vida sana con los remedios naturales, muchas personas, mis queridos hermanos, llegarían al conocimiento de la verdad, porque si hay algo que desean los seres humanos es la salud, ¿verdad? Pero la salud está en que nosotros podamos seguir lo que Dios manda a través de su palabra y lo que Dios le reveló a la sierva del Señor. Y entonces dice aquí algo, y por ahora tenemos que utilizar salones de reuniones en las ciudades, pero hay una advertencia aquí, pero dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades que aquellos que deseen salir de ellas no podrán hacerlo. ¿Se cumplió esto? Por supuesto que sí. En la pandemia, mis queridos hermanos, no pudimos salir. Algunos salieron, ¿verdad? Otros no pudieron salir. Y entonces dice ella aquí, debemos estar preparados para estos acontecimientos. Esta es la luz que el cielo me ha dado. Otra vez dice, Dios me iluminó. Me ha dicho que hay grandes ciudades. Me ha dicho ahora que hay que trabajar por ellas. Me ha dicho que ponga restaurante en esos lugares para que las personas que están enfermas puedan recibir el conocimiento de lo que es vivir una vida practicando remedios naturales y que puedan ser sanos, curarse. Pero dice aquí que nosotros debemos saber, prepararnos, que no podemos salir. Así que, entonces, sabiendo esto, nosotros, mis queridos hermanos, debemos entregarnos al Señor, debemos orar, pedir a Dios que nos ayude, porque estas cosas iban a pasar. Cuando la pandemia vino, una de las cosas que nos dimos cuenta es que no estábamos preparados para lo que estábamos enfrentando. Muchos perdieron la fe, muchos no han regresado más nunca a la iglesia, prefieren todavía, ¿verdad?, seguir reuniéndose por Zoom, y no está nada malo ir a la iglesia y tener actividad. Yo mismo tengo los domingos granito de mostaza, que es a través de Zoom los domingos. No tenemos un templo para ir los domingos a hacer un culto, y estas herramientas son muy buenas, pero no dejando de congregarnos. Pero hay personas que no han vuelto más a la iglesia, muchos abandonaron la fe, muchos murieron solos, no estábamos preparados. Y lo que la sierva de Dios dice, van a estar en las ciudades, van a trabajar, pero sepan que vendrán momentos difíciles. Los que nos quedemos en las ciudades pasaremos por muchas dificultades, mis queridos hermanos, por tiempos difíciles, y nosotros debemos por lo menos saberlo para estar preparados. ¿Cómo nos preparamos? Estudiando la palabra del Señor. ¿Cómo nos preparamos nosotros? Orando. ¿Cómo nos preparamos nosotros? Compartiendo con otros la palabra del Señor. La segunda salida. Mi querido hermano, si usted no ha salido en el tiempo en que hay libertad, hay paz, todavía usted puede comprar un terreno. Todavía si usted tiene dinero, tiene niños pequeños sobre todo, usted puede comenzar a buscar su terreno. Si vive en cualquier ciudad, en cualquier país, los Estados Unidos, en Canadá, usted no tiene que volver a su país. A algunos lo que les pasa es que les gusta su país de origen y entonces quieren volver con la excusa de que van para el campo, pero se mudan en ciudades igual de peligrosas. Usted puede mudarse en cualquier lugar que usted viva y salir fuera de la ciudad. Si hay un lugar donde hay terreno para mudarse, es aquí en Canadá, mis queridos hermanos. Aquí, inclusive en esta ciudad donde vivo yo, el gobierno ofrece cierta cantidad de terreno para que usted pueda cultivar
con varias personas, la comunidad, uno siembra tomate, uno siembra zanahoria, uno siembra lechuga y comparte esa comunidad. Hay mucho terreno que el gobierno da en una forma gratis para que pueda cultivar. Así que sería una buena ocasión para que, si usted tiene el tiempo, inscribirse en estos programas que tiene el gobierno y comenzar a ¿qué cosa? Aprender cómo cultivar la tierra. Porque por supuesto aquí es diferente de nuestros países, la forma, aquí se siembra y se cosecha rápido. Yo mismo he sembrado aquí, tenía un pequeño cuadrado, un terreno aquí, y he sembrado zanahoria, he sembrado cilantro, he sembrado lechuga y algunas clases de hortalizas y todo me ha ido bien. Lo único que no he podido sembrar y que me haya dado frutos son los tomates. No he podido aprender a hacerlo, pero usted puede comenzar a practicar desde su casa cómo sembrar para que conozca esta actividad de poder cultivar la tierra. Ahora, la segunda salida es muy diferente a la primera salida. Leamos lo que dice la sierva del Señor de cuándo ocurrirá esta segunda salida. Si ya usted no sale en esta, mi querido hermano, bueno, se quedará atrapado en la ciudad. Pero como ya dijimos, si no sale todavía en este, y es mi anhelo que usted salga, acuérdense que yo estoy de acuerdo en salir de la ciudad. Yo no estoy diciendo que usted se quede aquí. Si usted tiene los medios para salir, salga. Si usted se queda aquí innecesariamente, va a padecer dificultades y puede perder su alma. Pero si Dios lo ha escogido usted para que se quede aquí y usted siente eso, bueno, usted tiene que saber que va a ser mártir, como leemos dentro de un ratito, que va a estar encarcelado y que pasará por momentos muy difíciles los que estén en el campo. Veamos esta señal para salir de la ciudad. Esto ya será urgente, ¿verdad? Dice aquí, no está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en los lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos, en lugares apartados entre las montañas. Aquí dice que cuando venga, mi querido hermano, el decreto que imponga el día de descanso papal, dice, entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades. Cuando ese decreto, mis queridos hermanos, venga de parte de los Estados Unidos, cuando la bestia, la imagen de la bestia y los protestantes apóstatas se unan y, mis queridos hermanos, todos pongan como obligatorio el día del Señor, es el tiempo para que usted deje todo y se vaya al campo. Pero esta vez ya no será algo tan planeado. Aquí dice que entonces será el tiempo de abandonar las grandes ciudades y ya deben ir preparándose para abandonar las menores en busca de hogares retraídos, en lugares apartados entre las montañas. Así que, mis queridos hermanos, esta es la segunda salida. En San Lucas capítulo 21 y versículo número 20 dice, pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Esto fue una huida no preparada. Cuando los cristianos que estaban dentro de la ciudad vieron que los romanos pusieron los estandartes en las colinas que estaban al frente de la ciudad, Dios fue misericordioso, porque Cesio Galo, que tenía sitiada la ciudad en una forma, dice, inexplicable. Hoy sabemos que se levantó una guerra en otro lugar y que tuvieron que retirarse, ¿verdad? Pero en ese retiro que tuvieron, los judíos salieron a perseguirlos, y los cristianos que habían escuchado de boca del Señor Jesús esta profecía,
al ver lo que estaba sucediendo, todos se fueron. Y mi querido hermano, la sierva de Dios, dice en el capítulo 1 del conflicto de los siglos, que no pereció ningún cristiano en la matanza que hubo allí, en la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Asimismo, mis queridos hermanos, cuando nosotros veamos la ley dominical, y ustedes saben que la ley dominical será un proceso. Primero entrará como una ley que es de beneficio para la humanidad. Ya sabemos que las bases están puestas por el Papa de Roma, donde él apela a que los pueblos puedan unirse, las iglesias, para poder salvar este mundo que está pasando por un problema de calentamiento global. Y muchos ven que esto es bueno, se están uniendo. Y yo creo que, por supuesto, trabajar unidos para tratar de que este mundo sea mejor no tiene nada de malo. Pero el problema es que nosotros sabemos que esto es una trampa para hacer que el domingo sea un día de adoración. Y acuérdese, mi querido hermano, hay por lo menos dos cosas muy grandes en las cuales están en común acuerdo la mayoría de todos los cristianos, la Iglesia Católica. Una es la inmortalidad del alma, que se manifestará en el espiritismo para engañar a aquellos, mis queridos hermanos, incautos que no conocen la palabra. Y la otra cosa es el domingo, que la mayoría de los cristianos dicen que en ese día resucitó Jesús y que debe guardarse como el día del Señor. Sin embargo, nosotros sabemos que fue Roma lo que lo cambió y que el primer edicto, mi querido hermano, que hubo para este cambio fue en el año 321, cuando Constantino decretó que se adorara el día del sol. Por lo tanto, cuando nosotros veamos ya que esta ley comienza a entrar, digamos, como una excusa para salvar el medio ambiente, ya deberíamos de salirnos. Si somos inteligentes, todavía tenemos tiempo para irnos y venir, dice la sierva del Señor, que esa es la última oportunidad que tenemos para compartir el evangelio de Dios con aquellos que se quedan en las casas, en la familia. Pero después, mis queridos hermanos, van a venir lo que son pruebas, terremotos, y las personas van a comenzar a buscar al Señor y aparecerá la figura del Papa, y entonces los mismos protestantes son los que buscarán la ayuda del Papa, y entonces se unirán, mi querido hermano, e irán en busca de los Estados Unidos para que imponga la ley dominical. Y ustedes saben que ya para la sexta plaga los adventistas serán culpados de todas estas grandes tragedias que estarán ocurriendo antes que el Señor venga. Por lo tanto, aquí está la señal. Cuando la ley dominical, mis queridos hermanos, sea establecida, cuando venga ese decreto, usted debe de salir. Ahora, si usted fue escogido todavía para permanecer aquí, si Dios tiene un propósito con usted, bueno, el Señor se lo revelará. Pero si se queda innecesariamente, si no está haciendo nada por la obra del Señor, lo más probable es que te vayas a unir, como dice la sierva del Señor, a aquellos que perseguirán la iglesia. Y es muy triste porque dice que aquellos que son parte de la iglesia, que traicionarán su fe, serán los enemigos más escarnecidos en estas persecuciones. Por lo tanto, aquí está la señal. Esta es la segunda salida. Sigamos adelante para que podamos ir terminando este tema y tú puedas analizarlo por ti mismo, volver a repasar las citas y llegar a tus propias conclusiones. Bueno, como dijimos, no todos saldrán de las ciudades. Leamos algunas citas. Dice aquí, muchos serán encarcelados. Muchos para salvar su vida huirán tanto de las grandes ciudades como de las poblaciones pequeñas, y muchos serán mártires por causa de Cristo al permanecer firmes en favor de la verdad. Así que bueno, en la pequeña tribulación que vendrá antes de la gran tribulación, muchos morirán. Nosotros sabemos que cuando las plagas comiencen a caer, ya nadie va a morir. Sin embargo, es muy interesante porque aún en la sexta plaga, todavía cuando leemos el espíritu de profecía, yo puedo entender que habrá personas que se quedaron en las ciudades.
Por supuesto, algunos no murieron, pero quedaron aquí, dice, presos por la causa del Señor. Veamos estas citas tan interesantes. Dice aquí, vi que los santos abandonaban las ciudades y aldeas y se juntaban en grupos para vivir en apartadísimos lugares. Los ángeles los proveían de comida y agua. Si usted es estudioso de las Escrituras, usted sabe que los ángeles nos van a proveer comida y agua cuando estemos en las plagas postreras, no antes. El Señor siempre ha proveído, pero en este caso, Dios nos va a proveer comida, porque cuando comiencen las plagas, claramente dice que ya no importa que estemos en las granjas, que cultivemos, porque las personas van a entrar y van a robar esa comida. Los que han escuchado la palabra del Señor van a estar en las montañas, en lugares muy retirados. Mi querido hermano, ya va a faltar poco para que el Señor venga y realmente será un momento de angustia. El pueblo pasará por momentos de dificultades, ya no morirá, pero de todas maneras estaremos angustiados. Se llama la angustia de Jacob. Y aquí dice que los ángeles proveían de comida y agua, mientras que los malvados sufrían hambre y sed. Vi después que los magnates de la tierra consultaban entre sí y Satanás y sus ángeles estaban atareados en torno de ellos. Vi un edicto del que se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra, ordenando que si dentro de determinado plazo no renunciaban los santos a su peculiar fe y prescindían del sábado para observar el primer día de la semana, quedaría la gente en libertad de matarlos. Pero en aquella hora de prueba estaban los santos tranquilos y serenos, esperando en Dios y apoyados en su promesa de que se les abriría un camino de salvación. En algunos puntos los malvados se precipitaron contra los santos para matarlos antes de vencer el plazo señalado en el edicto, pero ángeles en figura de guerreros pelearon por ellos. Satanás quería tener el privilegio de exterminar a los santos del Altísimo, pero Jesús ordenó a sus ángeles que velaran por ellos. Dios tendría honra hacer un pacto con quienes habían guardado su ley a la vista de los paganos circundantes, y Jesús recibiría honra al trasladar sin que vieran la muerte a los fieles expectantes que durante tiempo le habían aguardado. Mi querido hermano, esta cita, como le voy a probar, es una cita que está dada en la sexta plaga. Si usted es estudioso de las Escrituras, usted sabe que las plagas, cuando comiencen a caer, es porque la gracia del Señor ha terminado, mis queridos hermanos. Y allí todavía nosotros podemos ver que hay personas fieles que se quedaron en las ciudades y que todavía se nos puede decir aquí que hay una tercera huida. Esa huida es: corran, ¿verdad?, porque perecemos. Así que vemos aquí que vi que los santos abandonaban las ciudades y aldeas. Todavía estaban en algunas ciudades y salieron corriendo, pero ya había un decreto. Ahora, ¿se va a olvidar, dice el Señor, o se va a olvidar, dice la sierva de Dios, nuestro Dios, de nosotros? Y yo, bueno, no sé si saldré. Yo espero que si estoy con vida y venga la ley dominical, irme de aquí. Pero yo me voy a poner en las manos del Señor para hacer su voluntad. Él me va a guiar, Él me va a proveer. Y tú debes estar seguro de cuál es la voluntad del Señor. Leamos otra cita. Esta cita es muy importante porque está en el capítulo 40 del conflicto de los siglos, la página 610, y el capítulo 40 del conflicto de los siglos. Si el conflicto de los siglos es cronológico, el capítulo 41 habla de cómo Dios libertará a su pueblo. Es la liberación del pueblo de Dios, y la liberación del pueblo de Dios es en la séptima plaga. Por lo tanto, estamos viviendo aquí en la sexta plaga, y es en la sexta plaga donde se va a dar el edicto de muerte. Es en la sexta plaga donde pasaremos la angustia de Jacob. Así que dice aquí: cuando el decreto promulgado, este es el decreto de muerte, por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos, suspenda la protección y las garantías del gobierno y los abandone a los que tratan de aniquilarlos, el pueblo de Dios huirá
de las ciudades y de los pueblos y se unirán en grupo para vivir en los lugares más desiertos y solitarios. Muchos encontrarán refugio en puntos de difícil acceso en las montañas, como los cristianos de los valles del Piamonte. Convertirán los lugares elevados de la tierra en santuarios suyos y darán gracias a Dios por la fortaleza de rocas. Isaías 33:16. Pero muchos seres humanos de todas las naciones y de todas clases, grandes y pequeños, ricos y pobres, negros y blancos, serán arrojados en la más injusta, cruel servidumbre. Los amados de Dios pasarán días penosos, encadenados, encerrados, en cárceles, sentenciados a muerte, algunos abandonados adrede para morir de hambre y sed en sombríos y repugnantes calabozos. Ningún oído humano escuchará sus lamentos, ninguna mano humana se aprontará a socorrerlo. Pero gloria al Señor, mis queridos hermanos, que a pesar de que no salimos de las ciudades, o no salieron de las ciudades, porque yo voy a orar al Señor para que Dios me indique qué tengo que hacer. Lo que sí es cierto es que hay esperanza, mis queridos hermanos, aún para aquellos que no obedecieron, que no salieron en la primera salida, que no salieron en la segunda salida cuando vino el decreto del día del domingo. Acuérdense que son dos decretos diferentes. El decreto que imponga el día papal es uno y el decreto de muerte es otro, mis queridos hermanos. Así que, como vemos aquí, Dios no abandonará a su pueblo. Leamos esta otra cita que nos da ánimo para poder seguir adelante en los momentos más sombríos de este mundo. Habrán personas que, mis queridos hermanos, serán fieles al Señor y Dios no los abandonará. Dios no los abandonará. En el tiempo de angustia huimos todos de las ciudades y pueblos, pero los malvados nos perseguían y entraban a cuchillo en las casas de los santos, pero al levantar la espada para matarnos, se quebraba esta y caía tan inútil como una brizna de paja. Entonces clamamos día y noche por la liberación y el clamor llegó a Dios. Daniel capítulo 12 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro de la vida. Mis queridos hermanos, serán pocos los que se quedarán en la ciudad. Asegúrate de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Mis queridos, quiera el Señor que nosotros podamos realmente seguir las indicaciones de nuestro Señor. Dios nos ha mandado luz en el espíritu de profecía concerniente a los sucesos de los últimos días. Nosotros debemos entonces poner atención. El Señor no quiere que nosotros suframos más de lo que deberíamos, y por eso Él nos manda estas amonestaciones para que nosotros podamos prepararnos. Pero ya hemos estudiado, sea que te vayas a las montañas retiradas, mis queridos, sea que por alguna razón tengas que quedarte en la ciudad para predicar la palabra. Si eres fiel al Señor, mis queridos, el Señor te protegerá y te dará la vida eterna. Quiera Dios entonces que al estudiar este tema nosotros podamos entenderlo. Hay muchas citas más donde nos habla de cómo el Señor protegerá a su pueblo, cómo ángeles guerreros aparecerán para defendernos, cómo Dios nos dará pan y agua, como dijo el profeta: vuestras aguas y vuestro pan estarán seguros. Mis queridos hermanos, si tú quieres salir de las ciudades, gloria a Dios. Si estás preparado para ir, te ha hecho un plan, vete a estas ciudades. Sobre todo si tienes hijos pequeños, es el momento de salir, todavía hay tiempo. Vendrá, mis queridos hermanos, la segunda salida
donde tenemos que salir apresuradamente, como salieron aquellos discípulos que escucharon la voz de Jesús y cuando vieron que los estandartes romanos fueron puestos en las colinas al frente de la ciudad de Jerusalén, se fueron huyendo, mis queridos hermanos, y ninguno pereció. Pero también en este estudio hemos visto que podemos ser fieles a Dios, aún dentro de estas ciudades, como lo fue José, como lo fue Daniel, como lo fue Moisés. Tú decides realmente cómo quieres vivir tu vida. Yo te pido, mis queridos hermanos, que estudies tu palabra, que te entregues al Señor, que ores para que puedas hacer la voluntad. Acuérdate, no es salir porque hay un movimiento de agitación, porque te mandan que salgas asustado de aquí y no te prepares y vengas derrotado. Si vas a salir, hazlo con la bendición de Dios. Ora al Señor, Él te proveerá el terreno, Él te va a indicar cuál es el camino que debes de seguir. Pero está muy claro para mí que habrán personas que quedarán en las ciudades para dar el último mensaje, pero seremos llenos del Espíritu Santo. El problema es que estés aquí innecesariamente, gozando de comunidades y no te envuelvas en la predicación del Evangelio. Eso sí, dice la sierva del Señor, estás en peligro de perder tu propia alma. Que el Señor te bendiga. Espero, mis queridos hermanos, que realmente este estudio te haya ayudado. Si tú crees que puede ayudar a otras personas que están confundidas, yo te pido que lo compartas con alguien, con un amigo, con aquellos que no conocen nuestra fe. Y por supuesto, mis queridos hermanos, si tienes alguna pregunta, envíamela. O por lo menos dame un like, ¿verdad? Para que este video, no es para sentirme contento de que me lo mandas, es para que aparezca en la lista de YouTube, en los primeros, digamos, videos que ellos ponen y así otras personas también puedan verlo. Inscríbete en el canal para que puedas seguir recibiendo los temas que vamos a hacer en este canal. Y por supuesto tenemos pendiente todavía el desarrollo de lo que es los manuscritos, que muy pronto los vamos a grabar. Pero quise grabar esto porque veo que hay mucha confusión acerca de este tema de cómo salir de las ciudades. Que el Señor te bendiga, mis queridos hermanos, y me gustaría en esta hora terminar con una oración especial. Padre nuestro que estás en el cielo, te pedimos que nos bendigas. Sabemos que vivimos momentos difíciles, que para nosotros es una señal de que tú vienes pronto, que debemos levantar el rostro y prepararnos para estar contigo. Hay personas que puede ser que tengan miedo, que quieran salir de las ciudades. Yo quiero suplicarte que los ayudes, los guíes y que puedas proveerle para que ellos puedan ir al campo, pero con el propósito de volver a las ciudades y amonestarlas, para que también los que no conocen estas ciudades, ni la izquierda ni la derecha, puedan escuchar el mensaje de salvación. Gracias por escucharnos en esta hora y perdona nuestros pecados. Ya lo que me gustaría agregar para terminar es, hay mucha gente que se va al campo, pero se lleva la ciudad en el corazón, así como la mujer de Lot, ¿verdad? Que andaba con Abraham poniendo sus carpas, pero nunca dejó de vivir en la ciudad de Ur de los Caldeos. Tienes que irte convencido de que Dios te está pidiendo que vayas y que es lo mejor para tu propia vida, para tus propios hijos, pero prepárate. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.